Mirada Crítica, yo soy Luis Alfredo Atencio. Y este episodio, que es el episodio número 16, lo puedes ver en YouTube y en las plataformas de audio como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor FM y otras más. Toda esta información la puedes conseguir en las redes sociales que son en Twitter Mirada CTV, en Instagram es Mirada Crítica TV, en YouTube es Mirada Crítica TV. Puedes buscar en el Facebook page también como Mirada CTV y en las redes, en las plataformas de audio como Mirada Crítica TV. El día de hoy hay un tema que es bastante peculiar que se está discutiendo y del cual se está hablando mucho en varias partes, especialmente en Sudamérica, y es el mal llamado lenguaje inclusivo. Vamos a tratar de desarrollar este tema el día de hoy. Vamos a tratar de comprender de qué es lo que se busca con esto del lenguaje inclusivo, y vamos a tratar de descifrar qué hay detrás de todo esto. Primero que todo, tenemos que saber qué es el lenguaje. Para poder hablar de esto, vamos a ir diseccionando esto. Entonces, ¿qué es el lenguaje? Es la capacidad propia del ser humano de expresar sentimientos y pensamientos por medio de la palabra. También hay otra acepción que es que se define como el sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse oralmente por escrito, y por supuesto existe también el lenguaje de señas. Ahora bien, quedamos en que es un sistema de signos o la capacidad del ser humano para comunicarse. Entonces, basándonos en esto, definimos entonces que el principal objetivo del lenguaje es la comunicación, es tener una comunicación efectiva y eficaz con tu interlocutor. Ahora bien, con este tema del lenguaje inclusivo, primero comenzaron mencionando el masculino y femenino, el todos y todas, bienvenidos y bienvenidas, hermanos y hermanas. Por ahí comenzaron, y esto se comenzó ya hace bastante tiempo. Luego empezó a utilizar el arroba para, digamos, no definir el género. Y luego entonces la X, pero evidentemente era algo inefectivo porque no se podía pronunciar. Se podía escribir tanto el arroba como la X, pero no se podía pronunciar. Y entonces llegaron finalmente a utilizar la letra E al final de las palabras que terminan en A o en O. Como por ejemplo todes, nosotres, chiques, y para usted de contar. Ahora bien, antes de entrar en profundidad, el lenguaje o en lo que es el lenguaje existe algo denominado la economía lingüística. Y la economía lingüística se trata de que sea una comunicación que mientras más simple o más breve es más efectiva y nos podemos comunicar de mejor forma. Es decir, si yo les estoy contando un cuento y les quiero hablar hoy del lenguaje inclusivo, y entonces me pongo a dar vueltas y a utilizar términos y palabras o a desdoblar el idioma, se van a perder entre tantas palabras para acá, palabras para allá, y no vamos a concentrar, digamos, la atención en lo que realmente creemos que es el tema o el tópico del cual estamos hablando o estamos escribiendo. Y para esto hay un ejemplo
que de hecho es utilizado por lingüistas en diversos países como un mal ejemplo de el lenguaje o de la economía lingüística. Y es nada más y nada menos que la Constitución chavista de Venezuela. Y aquí les voy a poner un ejemplo, es un poquito tedioso, pero se los voy a leer, es el artículo 41 de la Constitución. Y reza así: solo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer los cargos de presidente o presidenta de la República, vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva, presidente o presidenta y vicepresidentes o vicepresidentas de la Asamblea Nacional, magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, presidente o presidenta del Consejo Nacional Electoral, procurador o procuradora, y así con distintos cargos: contralor, defensor, ministros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay uno de los cargos que solo lo dejan en el fiscal general de la República. En la Constitución de Venezuela no existe la fiscala. Me parece raro, realmente es extraño que no hayan colocado la palabra fiscala, porque esta gente es capaz de eso y mucho más. Entonces vemos cómo la atención del lector, digamos, de la Constitución, en este caso, se pierde por la tanta redundancia y el desdoblar y entonces extender lo que es en este caso este artículo. Y que evidentemente, como dijo una lingüista en una ponencia que estaba viendo, en una conferencia que tuvo, que está publicada en YouTube, no recuerdo ahorita el nombre, ella dice, bueno, en esto quienes ganan son las imprentas, porque entonces hay que imprimir más papel y más papel porque es cada vez más largo. Entonces, con respecto a esto del presidente, presidenta, magistrados y magistradas, hay un video que se hizo viral en las redes sociales de hace algún tiempo de una mujer que está como en un teatro, en una sala, hablándole a la audiencia y hace referencia a todo esto. Realmente no sé cuál es el nombre de la persona, ni sé qué cargo tiene, ni qué profesión, ni dónde se desarrolla esta charla, pero es interesante que la veamos. O la arquitecto. ¿Cómo y por qué se debe decir la señora presidente, no presidenta? En español, el plural en masculino implica ambos géneros gramaticales. Así que al dirigirse al público no es necesario ni correcto decir mexicanos y mexicanas, chiquillos y chiquillas, niños y niñas, panameños y panameñas, hermanos y hermanas. Hoy en día, otros ignorantes políticos y comunicadores continúan con el error. Decir ambos géneros es correcto solo cuando el masculino y el femenino son palabras diferentes. Por ejemplo, mujeres y hombres, toros y vacas, damas y caballeros. Ahora viene lo bueno, detallito lingüístico, presidente o presidenta. Aprendamos bien el español de una vez por todas. En español existen los principios activos como derivados verbales, como por ejemplo, el participio activo del verbo atacar es atacante, el de sufrir es sufriente, el de cantar es cantante, el de existir, existente. ¿Cuál es el participio activo del verbo ser? El participio activo del verbo ser es ente, el que es el ente, tiene entidad. Por esta razón, cuando queremos nombrar a la persona que denota capacidad de ejercer la acción que expresa el verbo, se le agrega la terminación ente. Por lo tanto, a la persona que preside se le dice presidente, no presidenta, independientemente de su género. Por lo tanto, se dice capilla ardiente, no ardienta. Se dice estudiante, no estudianta. Se dice adolescente, no adolescenta. Se dice paciente, no pacienta. Se dice comerciante, no comercianta. La señora Cristina Fernández de Kirchner, para aquellos que andan atrasados de noticias, es la actual presidente de Argentina.
Aquí no solo se hace un mal uso del lenguaje por motivos ideológicos, sino por ignorancia de la gramática de la lengua española. Y ahora en Venezuela, con el socialismo, también el presidente que tienen hace uso de estas barbaridades. Un mal ejemplo sería: la pacienta era una estudianta adolescenta, sufrienta, representanta e integranta independiente de las cantantas, y también atacanta, y la velaron en la capilla ardienta, ahí existenta. Qué mal suena ahora, ¿no? Es siempre bueno aprender de qué y cómo estamos hablando. Caso contrario en Chile, donde lo aplican bien. La señora Bachelet era la presidente. Por eso, cuando hablamos de niños y niñas, para no excluir a nadie, hermanos y hermanos, señoras y señores, miren, el discurso se vuelve tan cansón que uno termina en otro planeta y desconcentrado completamente. Es una invitación un poco a la gramática. Bueno, ahí sí tienen las palabras de aparentemente una especialista. No me atrevo a decir nada de la señora porque realmente no sé quién es. Pero es de verdad algo bastante interesante y a la vez bastante lógico. Otro punto que es importante con el tema del lenguaje es que el lenguaje tiene mucho que ver con la connotación que el emisor le está dando o le imprime a las palabras o a las frases que está emitiendo o que está escribiendo. Por ejemplo, al menos en Venezuela, no sé en otras partes, si yo digo no, que Carlos es pato, entonces, no, Carlos, eso es un pato. Bueno, algunos pensarán que pato es el animal, pues no. Al menos en Venezuela, o quizás antes, no sé ahora, pero pato es gay o maricón. No, es que Carlos es maricón, Carlos es gay. Entonces es pato. Y esa es la connotación que tú le estás, que yo, digamos, en este caso le estoy imprimiendo a esa palabra que es pato y que, por cierto, quizás no se vaya a entender en todas partes. Y así lo podemos decir también con la ladilla, que si yo digo Carlos es ladilla, es que Carlos es fastidioso, pero realmente la ladilla es lo que se denomina como el piojo púbico. Y utilizamos esa palabra como fastidioso. Y si nos vamos a otra palabra como arrecho, en Venezuela tiene diversas connotaciones y depende del contexto en el que se esté diciendo, en el que se utilice es la palabra y con la entonación que se pronuncia y todo lo demás, que puede significar estar molesto, que es algo que está excelente, que es nice, que es cool. Todo depende. Y entonces, si nos vamos ya a Colombia, una de las connotaciones, no sé si tenga otras, pero una de las connotaciones, si yo digo Carlos está recho, es porque entonces Carlos está excitado, está caliente. Caliente, por ejemplo, es otro ejemplo. Y entonces, y así nos vamos, ¿no? Si empezamos a decir palabras y ejemplos, vemos que todo depende de la connotación que nosotros le imprimamos a una palabra o a una frase. Además, en el español, las normas gramaticales o el español, el idioma como tal, es muy abstracto. ¿Y por qué digo que es muy abstracto? Y quizás en otros idiomas también, pero bueno, voy a hablar del que conozco y del que sé. Primero que todo, porque en la gramática no es binaria, es decir, no significa que la A sea femenino y que la O sea masculino, porque realmente el idioma es extremadamente abstracto y hay normas y hay cosas que no tienen, digamos, explicación, por decirlo de alguna manera. O al menos yo no soy experto en el tema del idioma, ni de la gramática, ni de nada por el estilo. No soy lingüista, ni nada por el estilo. Pero son ejemplos muy sencillos y que utilizamos a diario. Si yo digo la, con el artículo la, que se supone que es femenino, la mano,
pero entonces la mano termina en O, se supone que es masculino, ¿no? Según esta teoría de los que quieren poner la E a todo, al final de todo, solamente es eso. Si vamos a la reducción de esa palabra de la mano, en algunos países se dice la manito y en otros países se dice la manita. Y nos vamos también con otros ejemplos como la solución, el problema, que es también con un artículo en masculino de él y termina en A. Y el tema, el arte en singular y en plural las artes. O si yo digo el cólera, es la enfermedad. Y si digo la cólera, entonces nos estamos refiriendo a la rabia. Y así hay un larguísimo y extenso, etcétera. Es por eso que la gramática se dice que no es binaria. Es decir, el género gramatical no tiene absolutamente nada que ver con el género, digamos, o el sexo, o el masculino o el femenino en el ser humano como tal. Pero lo que sí es cierto es que en el género gramatical, el género masculino es el género no marcado porque representa a ambos géneros. Por el contrario, el género gramatical femenino sí es un género marcado porque excluye a los hombres. ¿Y a qué me refiero con esto? Si estamos acá reunidos 10 personas de ambos géneros y se levanta una mujer y dice, todos nosotros vamos a comer. Se está refiriendo a que todas las personas que están allí presentes van a comer. Ahora, si dice todas nosotras vamos a comer, se está refiriendo a las mujeres que están presentes acá en el lugar que van a comer. Entonces, estas, sobre todo las feministas que quieren promover el lenguaje inclusivo, pues resulta que con utilizando el género gramatical femenino excluyen a los hombres que tanto odian y aborrecen y que quieren abortar y todo lo demás. Entonces, claro, ya de ahí entonces nos vamos a otro tema que es también entonces los 700 mil millones de géneros que se han inventado y que se han creado, que ya entonces no es solamente masculino y femenino o heterosexual y homosexual, entonces ahora está el male to female, female to male, el no sé qué, el todo lo demás. Eso, por cierto, eso lo conversamos acá en el episodio 2, en el canal de YouTube de Mirada Crítica, Ideología de Género. Ahí hicimos mención, ahí se menciona algunos de los géneros o de los géneros que están reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas y por algunos gobiernos o algunas instancias o instituciones gubernamentales como la ciudad de Nueva York. Pero vamos a ver, este tema del lenguaje inclusivo está basado principalmente en la hipótesis, en una hipótesis que es la hipótesis Sapir-Whorf. No sé si es la pronunciación correcta. Ahora, me voy a permitir leer este pequeño párrafo que nos explica qué es en pocas palabras, lo que es la hipótesis Sapir-Whorf, que establece que existe una relación entre las categorías gramaticales del lenguaje que una persona habla y la forma en que la persona entiende y conceptualiza el mundo. También se conoce esta hipótesis como PRL, principio o hipótesis de relatividad lingüística. El primer lingüista en mencionar este concepto fue Harry Hoyer. Entonces, también establece que hay
que existe la formulación fuerte y una formulación débil en este tema. Entonces, la hipótesis worthiana fuerte establece que la lengua de un hablante monolingüe determina completamente la forma en que éste conceptualiza, memoriza y clasifica la realidad que lo rodea. Esto se da a nivel fundamentalmente semántico, aunque también influye en la manera de asumir los procesos de transformación y los estados de las cosas expresados por las acciones verbales. Es decir, la lengua determina fuertemente el pensamiento del hablante. Y la hipótesis worthiana débil establece que la lengua de un hablante tiene cierta influencia en la forma que éste conceptualiza y memoriza la realidad, fundamentalmente a nivel semántico. Esto significaría que a igualdad de todo lo demás pueden existir diferencias estadísticas significativas en la forma que dos hablantes de diferentes lenguas resuelven o enfocan ciertos problemas. Es decir, que según esta hipótesis, como nosotros hablamos español, entonces nuestro pensamiento está condicionado a el hablar español. Es decir, se supone que todos deberíamos tener un pensamiento y una percepción de la realidad similar porque pensamos igual. Nada tiene que ver la cultura, la crianza, los valores, los principios, el entorno natural en el que estamos, no, sino la lengua es la que influye fuertemente o que tiene cierta influencia, dependiendo de las tendencias que se utilicen, en la forma de pensar y de conceptualizar y de ver el mundo. Ahora, esta hipótesis, la hipótesis de Sapir-Whorf, se cae y eso lo vamos a desmontar en unos minuticos. ¿Y por qué les digo esto? Vamos a primero a definir, según Wikipedia, qué es el lenguaje inclusivo. Wikipedia establece que el lenguaje inclusivo se emplea en diversas disciplinas que investigan los efectos del sexismo y el androcentrismo en el lenguaje. Y aquí dije yo, ¿qué demonios es el androcentrismo? Porque realmente no sabía ni había escuchado yo esa palabra en mi vida. Claro, andro la relacioné evidentemente con hombre. Yo dije, bueno, ya esto debe ser el patriarcado burgués capitalista que está detrás de todo esto. Pero bueno, el androcentrismo hace referencia a la práctica, consciente o no, de otorgar al varón y a su punto de vista una posición central en el mundo, las sociedades, la cultura y la historia. Desde una perspectiva androcéntrica, los hombres constituyen el sujeto de referencia y las mujeres quedan invisibilizadas o excluidas. Y eso es una definición que dio el señor David Aceituno Padilla en su obra Las palabras no se las lleva el viento. Bueno, aquí vamos más allá. Entonces ya a la hora de hablar, nosotros solamente, digamos, se utiliza la perspectiva masculina y entonces las mujeres quedan invisibilizadas, no existen, no son nada en el mundo, según nuestro idioma, nuestro lenguaje. Y entonces, de verdad que es una cosa absurda, pero no solamente eso. O sea, vamos a ser sinceros. O sea, aquí esto es un tema que tenemos que ir más allá. Esto no es un tema recordemos que el idioma español viene del latín. Entonces, bueno, sería extraordinario pues preguntarle a expertos en la materia
cómo viene todo del latín, porque entonces en muchas, o la mayoría de las palabras tienen su origen en el latín o en el griego o en cualquier o en otros idiomas antiguos. eh, y entonces esta gente que es superficial y obtusa de la mente, todo lo llevan al feminismo, al machismo, al heteropatriarcado y a, bueno, y para ustedes contar. Y ahí, aquí es cuando yo les voy a decir que les digo, mejor dicho, que esa teoría, esa hipótesis de Sapir-Whorf se cae. ¿Y por qué digo esto? Porque existen varios lenguajes o idiomas en el mundo que carecen de género, como hay otros idiomas que tienen multiplicidad de géneros. Y entonces esto me lleva a pensar a mí, según esta hipótesis y según lo que dicen aquellas personas que defienden el lenguaje inclusivo, que en esos idiomas donde el lenguaje no tiene género, la sociedad debe ser perfecta porque no existe exclusión de ningún tipo, la, no se, no se coloca al hombre por encima de la mujer a la hora de hablar, es decir, no existe el androcentrismo y debería ser una sociedad feliz y una sociedad modelo para el mundo. Y entonces yo dije, bueno, vamos, es lo que entonces implementemos, pues. Si todo se basa en que nosotros vemos la realidad dependiendo del idioma que hablemos, pues bueno, y tendremos que comenzar a hablar estos idiomas que carecen de género para que tengamos una sociedad perfecta. Ah, bueno, pero ¿cuáles son uno de esos idiomas que no tienen género? Bueno, uno es el turco, por ejemplo, y otro es el persa. Sí, el persa, el que se habla en Irán, donde las mujeres son lapidadas por ser adúlteras, donde los homosexuales son asesinados, donde la mujer es, ahí sí realmente existe una discriminación de género en contra de las mujeres, porque en Irán las mujeres para hacer lo que quieran hacer tienen que pedirle permiso a su padre, a sus hermanos o a su marido. Pero me extraña porque según esa hipótesis, de la cual muchos que defienden el lenguaje inclusivo se basan o la mencionan, pues no hablan de esto. El persa es un idioma que no tiene género y es que se habla en Irán. Y entonces Irán es uno de los países que es más retrógrado del mundo con respecto a la mujer. Pero es que a las feministas a esto no les conviene y no les importa decirlo. Porque es que resulta que esto del lenguaje inclusivo o del lenguaje incluyente, como le dicen en otras partes, no tiene otro fin que un fin ideológico con la intención de adoctrinar, de idiotizar a la gente, de desviar la atención para que estemos hablando de cualquier otra estupidez. Perdón, para que estemos hablando de esta estupidez, como lo estoy haciendo yo ahorita, y no nos enfoquemos en las cosas que son realmente importantes. Además, el idioma es consuetudinario. Es decir, hay palabras que, digamos, se forman, por llamarlo de alguna manera, y se mantienen en el tiempo, y es entonces cuando se le da un significado es por su uso. Por ejemplo, hay en muchas regiones, y eso sucede en todos los países, que
tienen significados, tienen connotaciones distintas, o que si tú lo buscas en un diccionario no existe, pero se utiliza de manera cotidiana en países que entonces ya forma, digamos, por su uso comienza a formar parte del lenguaje, al menos en esa región, en esa ciudad o en ese estado o en esa provincia. No se hace de forma arbitraria, no se hace por imposición, y mucho menos cuando tiene un trasfondo ideológico de idiotizar y de adoctrinar a las personas. Y realmente es vergonzoso cuando uno ve cómo se utilizan los dineros públicos para promover e imponer estas ideologías, que todo esto viene a formar parte de la ideología de género, el lenguaje inclusivo, el feminismo, el aborto, los movimientos LGBTQ, y para ustedes contar. Y no, obviamente yo no estoy en contra de los homosexuales ni de nada por el estilo. El tema está, y mi principal problema es cuando las cosas se quieren hacer por imposición, cuando las cosas se nos quieren poner a la fuerza, cuando nos quieren obligar a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar y nuestra forma de vivir. Ahí es donde está el principal problema. Y es el problema cuando se utiliza el Estado, cuando es el Estado quien está detrás de todo esto. Y no es solamente el Estado, son organizaciones muy poderosas como las Naciones Unidas, por ejemplo. Y entonces vemos como en países como Chile, Perú, Ecuador, Argentina, creo que en Uruguay, creo que en la República Dominicana, en Colombia no estoy seguro, hay instituciones del Estado que utilizan fondos públicos, evidentemente porque son instituciones públicas, que promueven este tipo de ideologías a través de guías para enseñar a las personas a cómo deben hablar de ahora en adelante, y para intentar modificar nuestro idioma, nuestro lenguaje y nuestra idiosincrasia. Y como se los digo siempre, hoy se los vuelvo a decir. Nosotros, como ciudadanos, debemos alzar la voz y mantener la voz levantada. Si es lo que podemos hacer, si hay que protestar, se protesta. Si tenemos que utilizar las redes sociales, las utilizamos para evitar que la agenda de aquellas personas que intentan utilizar una ideología para manipular a las sociedades, no debemos permitirlo. Por eso les hago otra vez la invitación. No nos quedemos callados, levantemos la voz, estemos alertas. Aquellos que tengan hijos, estén pendientes de sus hijos. Enséñenles valores, principios, las buenas costumbres. El mundo sí puede ser mejor, pero para que sea mejor tenemos que nosotros, como adultos, criar de forma positiva a los hijos. Y en eso es en lo que nosotros tenemos que trabajar. Ya para finalizar, les quiero decir es que el lenguaje inclusivo no va a eliminar ni va a reducir los índices de violencia doméstica ni de ningún tipo de violencia. Tampoco va a evitar que sigan existiendo enfermos mentales que estén por allí violando mujeres y niños. Con esto, o con salir a protestar, mujeres salir a protestar desnudas y mostrar sus pechos o salir completamente desnudas, no van a eliminar absolutamente nada. Son simplemente personas que las están siendo utilizadas y no lo saben. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.